¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor de presión absoluta del múltiple MAP responde a los cambios en la presión del múltiple de admisión vacío. Se suministran 5 voltios al sensor desde el PCM, módulo de control del tren motriz. Dentro del sensor MAP hay una resistencia que se mueve en relación con la presión del múltiple. La resistencia varía el voltaje entre aproximadamente 1 voltio a 4,5 voltios, dependiendo de la carga del motor, y esa señal de voltaje se devuelve al PCM para indicar la presión del múltiple vacío. Esta señal es esencial para que el PCM determine la entrega de combustible. Se establece un DTCP0107 cuando el PCM ve que el voltaje de la señal MAP es inferior a 0,25 voltios, que es demasiado bajo. Un sensor de MAP típico. Posibles síntomas. Cada vez que la señal del sensor MAP sea baja, el vehículo probablemente tendrá dificultades para arrancar. Otros síntomas pueden incluir difícil de comenzar, tiempos de arranque largos, sputtering, faltante, soplando humo negro, mala economía de combustible, muere intermitentemente, iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Causas. Las causas de un circuito de señal de sensor de MAP bajo P0107 podrían ser cualquiera de los siguientes: sensor de mapa incorrecto, abierto o corto en el circuito de señal, abierto o en corto en el circuito de referencia de 5 voltios, circuito a tierra abierto o en cortocircuito, PCM malo. Soluciones posibles. Primero, usando una herramienta de escaneo con la llave encendida y el motor funcionando, monitoree el voltaje del sensor MAP. Si está leyendo menos de 5 voltios, apague el motor, desconecte el sensor MAP y, utilizando un DVOM, medidor digital de voltios, ohmios, verifique que haya 5 voltios en el circuito de referencia de 5 voltios. 1. Si no hay 5 voltios en el circuito de referencia, verifique el voltaje de referencia en el conector PCM. Si está presente en el conector PCM pero no en el conector MAP, repare el abierto en el circuito de referencia entre el PCM y el conector de mazo del MAP. Si la referencia de 5 voltios no está presente en el conector del PCM, verifique las potencias y los terrenos del PCM y reemplace según sea necesario. Nota: en los productos Chrysler, un sensor de manivela en cortocircuito, un sensor de velocidad del vehículo o cualquier otro sensor que utilice la referencia de 5 voltios del PCM puede acortar la referencia de 5 voltios. Para solucionarlo, simplemente desconecte cada sensor de A1 por vez hasta los 5 voltios. Reaparece la referencia. El último sensor desconectado es el sensor en corto. 2. Si tiene una referencia de 5 voltios en el conector MAP, conecte el circuito de referencia de 5 voltios al circuito de señal. Ahora verifique el voltaje MAP en la herramienta de escaneo. Debe ser de 4,5 a 5 voltios. Si es así, reemplace el sensor MAP. Si no, repare abierto, corto en el cableado del circuito de señal y vuelva a verificar. 3. Si todo parece estar bien, realice una prueba de meneo. Arranque el motor y manipule el arnés, el conector y toque el sensor MAP. Tenga en cuenta cualquier cambio en el voltaje o la velocidad del motor. Repare el conector, el arnés o el sensor según sea necesario. 4. Si la prueba de meneo se verifica, use una bomba de vacío o simplemente use sus pulmones para aspirar el puerto de vacío del sensor de MAP. A medida que agrega vacío, el voltaje debe disminuir. Sin vacío, el sensor MAP debería leer aproximadamente 4,5 voltios. Si no hay cambios en la lectura del sensor MAP en la herramienta de escaneo, reemplace el sensor MAP. DTC del sensor MAP P0105, P0106, P0108 y P0109.